Bueno, por acá estamos entonces. Vamos a hablar del proyecto. Acá está, mira. Este, Comenzamos acá el proyecto con la información de lo que son las distancias y cotas del terreno, desde el envase hasta el tanque. ¿Ok? Ya como había revisado, el embalse está a unos 107 metros y el tanque está más o menos a 132. Y la distancia es 2280. En Google Earth Pro se pueden observar, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. acá Ajá, está, sí. está el perfil, ¿no? Que ya lo hemos revisado. Ok, luego está la parte de la elevación del tanque. Mantuvimos el tanque con 20 metros de la base y 6 metros, digamos, hasta lleno de agua. Pues, sin embargo, en lo que es el panel le coloqué un metro más, le coloqué 7, o sea, como para colocarle, pues, holgura, ¿no? Ajá, fíjate, acá te dice el diagrama, ok, bastante sencillo de lo que es desde el embalse hasta el tanque, ¿no? Y Ok. pues vamos a colocar dos bombas. Para que no sea una bomba con una potencia muy alta, colocamos dos bombas que tendrían potencia media. Entonces acá está toda la parte escrita. Utilizamos como diseño base un tanque elevado con base de 20 metros de altura. Nuestro sistema debe transportar agua desde la toma hasta la parte superior del tanque, para lo cual utilizaremos bombas de igual potencia, ya que es un trayecto largo, ¿no? El trayecto es más o menos 2280 metros y a esto le sumamos los 26 metros hasta llegar a la parte superior del tanque, ¿no? Bien. Ajá. Cantidad de personas en el poblado. Ya te había comentado con relación a esto, más o menos son unas 300 casas, asumiendo 5 personas por hogar, tendríamos unas 1500 personas más o menos. Consumo de agua promedio de una persona, acá está el artículo, te adjunté el link para que lo puedas revisar por internet. Se establece según la Organización Mundial de la Salud que 100 litros por persona diario abastecen todas las necesidades, ¿no? Es de 50 a 100 litros, pero tomaríamos 100 como máximo. Es mejor siempre tomar por exceso. Bien. El caudal de demanda para satisfacer la necesidad de agua, entonces la podemos calcular. 1500 personas por 100 litros por día, lo llevamos a segundos. Y eso nos da 1.736 de caudal, ¿no? En litros por segundo. Sin embargo, la manera de trabajar y garantizar que siempre la población va a estar abastecida, nosotros vamos a trabajar entonces con 5 litros por segundo. Ya eso, si la población crece en 5, 10, 20 años, igual entonces este sistema va a funcionar. Simplemente con Y una válvula que se colocara en el tanque, no se abriría completa, se abriría menos para que no sean los 5 litros y a medida que vaya creciendo la población, pues simplemente se va abriendo más la válvula para que salga más agua. Básicamente sería eso, ¿no? Pero nuestro sistema ya estaría diseñado para que dure en el tiempo, que es lo que se busca, ¿no? claro. Ajá, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí, sí. Bien. La potencia necesaria considerando dos bombas. Tanto la succión como la descarga están a la atmósfera. La tubería a utilizar, si que se le seleccionó, sería la tubería PVC, que es la que se está utilizando más por sus propiedades de durabilidad y poco mantenimiento, y además ofrece poca resistencia por fricción. Este sería 0.0015 milímetros. Y el diámetro de la tubería que vamos a utilizar son 3 pulgadas. No es muy grande, tampoco es muy pequeño. 10 pulgadas es realmente bastante excesivo, ¿no? Y necesitamos o deseamos un caudal mínimo de 5 litros por segundo. Con esto nosotros podemos calcular a través del número de Reynolds, ¿ok? Lo que es, perdón, nosotros podemos calcular el número de Reynolds, ¿no? Y con el número de Reynolds podemos calcular el factor de fricción utilizando la fórmula de Coulomb. Acá te adicioné lo que es la rugosidad para diferentes materiales y especifica que para la tubería PVC es 0.0015, ¿no? Una tubería de 3 pulgadas son 0.07762 metros o 76.2 metros cuadrados, metros o sea, estas 3 pulgadas llevadas a metros es 0.076, ¿no? Y sacamos el área en metros cuadrados y la longitud, pues ya la habíamos dicho, ¿no? 2300. Utilizamos la ecuación de energía y acá especificamos que son dos bombas, ¿no? Dos bombas, por eso colocamos dos cabezales de bomba en vez de uno solo.
Ya que no hay cambio de diámetro, la velocidad sería la misma en todo el trayecto. Vamos a trabajar con un solo diámetro de tubería, ¿no? Sustituimos los valores. La cota inicial, la presión como es en la atmósfera sería 0. Cota inicial 107 metros. Velocidad 1.1 metros sobre segundo. Dos veces el cabezal de la bomba. El factor de fricción que calculamos por Colebrook. La distancia. El diámetro. Y la cota final, que sería los 132 del terreno más los 26 metros del tanque. ¿Ok? Y la velocidad final. De todas estas velocidades, como te dije, como son las mismas, se cancelarían. Eso me da un cabezal de la bomba de 43.26 para cada bomba. Si asumimos una eficiencia del 70% estándar, ¿ok? No es muy alta, no es muy baja, incluso si se le colocaran bombas de segunda, igual estarían funcionando bien. Entonces la potencia se puede estimar, ¿no?, en 3031 watts, que son más o menos 4 HP o 3 kilowatts. ¿Ok? Sería la potencia mínima necesaria para cada bomba. ¿Por qué nosotros hacemos este cálculo? Porque vamos a trabajar con ePanel, y en ePanel vamos entonces nosotros a meter los datos, a introducir los datos. Y queremos trabajar menos. Si nosotros hacemos este cálculo previo, cuando trabajemos en ePanel, ePanel nos va a dar valores aceptables, pues. Si no, tendríamos que ir a panel primero y comenzar a tantear, pues a meterle valores, a ver cuál me da bien, ¿no? Pero lo ideal es hacer cálculos previos para nosotros ir trabajando sobre seguro. ¿Bien? Profesor, en ese punto Sí. anterior, eh, ahí en cuanto al número de Reynolds, Ajá. qué fórmula está usando ahí? Porque, o La sea, fórmula que estoy utilizando es la que me sí, dice 4 por el caudal, ¿ok? Es una forma simplificada para no trabajar con velocidad, sino trabajar directamente con caudal. Sobre pi por la viscosidad cinemática. Que sería pi por la viscosidad cinemática. Que normalmente la representamos con b pequeña. ¿Ok? ok, esa es otra fórmula, ¿no? A ver, a ver, a ver. Porque la otra es utilizando velocidad por el diámetro entre la viscosidad, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que si tú simplificas la fórmula, o sea, si tú la velocidad la transformas en caudal, Claro, ¿verdad? Sería caudal entre área. ahí está usando el número de Reynolds, pero con el uso de caudal, pues, ¿no? Para que sea más práctico. Exactamente. O sea, fíjate que el número de Reynolds, ¿verdad? Es velocidad por diámetro por densidad Ujú. sobre viscosidad absoluta. También lo trabajamos como velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática, ¿correcto? Ok, ok, Pero ok. si la velocidad tú la llevas a caudal, ¿cómo te quedaría? Te quedaría caudal sobre área, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ok. Yo acostumbro a trabajarlo de esa manera, entonces el área es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿correcto? Sí, correcto, correcto, profesor. Entonces el Ya, 4 pasaría para arriba, quedaría el pi allí y un diámetro de arriba se cancelaría con uno de abajo. Y me queda entonces la fórmula. 4 por el caudal sobre pi por el diámetro por la viscosidad cinemática. ok, ok. Ya, otra consulta en ese punto, ¿cómo está considerada? Esa es la fórmula que ha considerado para todos los valores que están ahí, ¿no? Que están Claro, si con lo números. haces con velocidad daría lo mismo, solamente que lo utilizas con velocidad, pues y da lo mismo, pues es la misma ecuación. No, 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 me refiero a la fórmula que he escrito abajo, la ecuación de energía. Claro, esta es la ecuación de energía, presión, cota, velocidad. En este caso se colocan Las bomba, bombas. turbina. Ujú. Bomba se suma, turbina se resta. Pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios, en todo caso. O sea, esa es la fórmula de la energía. Punto final, presión, cota y velocidad. Ese punto final es del tanque, ¿no? Claro, sí. Recuerda que el tanque se libera a la atmósfera. En la parte de arriba del tanque, ya la tubería descarga la atmósfera porque el tanque realmente no está sellado a presión, no. Es un tanque que siempre va a Y tener qué un... pasa? Y hay tanques que también tienen que vienen como, o sea, cerrado. Hay tanques. Sí, pero se presurizarían, ¿cierto? Si usaría en ese caso ese tipo de tanque, ¿qué pasaría con los cálculos?
Si utilizaras un tanque presurizado, pues Ajá. tendrías que estimar la presión del aire en el tanque. Normalmente no se Mm, usa, a menos que sea un sistema cerrado, un sistema, pero por lo general, cuando es este tipo de sistema, tú en la toma y en el tanque está abierto a la atmósfera, porque es lo normal. O sea, ¿para qué vas a sellar un tanque si ese tanque va a tener una tapa que tú vas a abrir para hacerle mantenimiento? Tú no vas a sellar herméticamente esa tapa. Esa tapa claro, siempre va a claro. tener alguna Ajá. apertura por donde va a entrar Ok, el ok. aire. ¿Sí me Ok, entiendes? profesor. Sí, 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 todo claro. Ya. Claro, Prosiga, profesor. Sí, todo claro, todo eso claro. nunca va a estar presurizado, no es algo Ah, común, por lo menos no en este tipo de sistema. este 132 es Bien. el 132 más 26 es la cota final, ¿verdad? Claro, sí, porque 132 es la cota del terreno, pero 26 tengo que sumarle porque acuérdate que tenemos que llegar hasta arriba, es decir, 132 sería acá abajo, en la base del tanque, que es Ah, lo que ok, me da ok. el perfil. El Listo, perfil me listo, dice que listo. cuando yo llego al tanque tengo 132, pero él me está dando el nivel del terreno. Claro, Entonces ok, en el ok. terreno yo llego a 132, pero igual al llegar al terreno la bomba tiene que elevarme hasta la parte superior del tanque, por eso le tengo que sumar esos 26. Ya, listo, ingeniero. Hasta ahí todo claro. Excelente, muy bien. Ya. De acá entonces, bueno, en el mercado podemos buscar que si existen bombas de 4 HP, ¿ok? En este caso sería una bomba centrífuga. Cuestión de que revise los tipos de bombas. Hay muchas bombas de 4 HP. ¿Ok? En el resultado salió 3 HP. No, salió 4 HP, Ah, salió 3 kilowatts. Recuerda ya, ya. que, vamos a escribirlo por acá. Eh, no me sale aquí. Bueno, recuerda que voy a escribirlo por acá. Un HP, ¿verdad? Son igual a 745.66. 745.66 watts. Ok, ok. Entonces, si a ti te da por lo menos 3031,29 Ajá. Sí, watts, ajá, tú pasado a divides entre kilowatts. 745.66 y eso te da más o menos 4 HP. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Todo claro. Este, Esto ya si listo. este punto, en vez de hacerlo en watts, lo corres para acá, te da más o menos 3 kilowatts. Ah, ok, ok. EPANET lo pide en kilowatts, por eso es que coloco acá las equivalencias. Ah, ok. Y coloco Listo. 4 HP porque en el mercado uno no pide las bombas en kilowatts, las pide en HP. Entonces tienes que conocer las equivalencias. Normalmente los cálculos te dan en watts, pero en el mercado vas a utilizar es HP para comprar bombas. Y en EPANET te va a pedir son kilowatts. Por eso tienes que conocer las diferentes unidades. Porque una cosa es EPANET, otra cosa el mercado y otra cosa los cálculos que te arroja el sistema. Los procedimientos, las fórmulas. ¿Ves? Y por eso hay que manejarlos todos. No, o sea, múltiplos de cuántos hay bombas de múltiplos de cuánto hay. A Por partir lo de. general hay medio HP, un HP, HP y medio, 2 HP, 3 HP, así van. Depende de Ah, los ya, ya. fabricantes. Ah, ok, ok. Ya, Acá en listo, Perú listo. se venden bombas de 4 HP. Ok, listo, En este ingeniero. caso, bueno, esto creo que son dólares, $1020 según veo acá. O serán soles, no sé, no estoy seguro. Pero en el mercado hay disponibles, pues de 3 HP, de 4 HP, hasta de 30 HP yo he visto, pero como te dije, este, cada vez la bomba es más grande, ¿me entiendes? Más difícil de mover, más difícil, más costoso el mantenimiento, ¿ves? Ok, Más ok. caras las piezas, más difícil el reemplazo, mientras más grande, siempre es más complicado. Ok, ingeniero. ¿Se entiende, verdad? Está ahí bien. Sí, sí, todo claro. Ok, acá entonces están los cálculos en la hoja de Excel. Ahorita vamos a pasar por la hoja de Excel, que son los mismos cálculos que están hechos a mano, van a dar los mismos resultados. Ok, entonces tú cambias los valores acá. Tengo una fórmula con viscosidad absoluta y otra con viscosidad cinemática. Estoy trabajando con viscosidad cinemática. Y acá se calcula el número de Reynolds y el factor de fricción. Esto que tú ves acá, ¿verdad? Es las iteraciones. Recuerda que Colebrook, ¿verdad? Es una fórmula que no es explícita y entonces hay que iterar. Tú supones un valor, te da un valor nuevo, ese lo utilizas como valor nuevo, vuelves a calcular y así. Cuando el valor se repite, que tiene 0% de error, entonces ese sería el factor de fricción. Eso que tú ves acá son las iteraciones. Ya de hecho el Ujú. valor se comienza a repetir como en la cuarta iteración, pero acá hay como 10, 15, 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 iteraciones. Bien, Ok, ok. Sí. por si acaso te preguntan.
Aquí están las pérdidas por fricción. Está el cálculo que hicimos del cabezal de la bomba. Y está el cálculo de la potencia de la bomba. Ya esto sería automático en Excel, pues. Son los mismos resultados que hemos utilizado acá a mano, en realidad. Ya. Luego, límite máximo y mínimo de las velocidades de la tubería. Se estima más o menos que sea menor a 5 y se pide más o menos un 0.6 para satisfacer las necesidades y que el agua salga con buena velocidad. Acá te coloqué lo que dice la norma. Si la norma la tengo allí, yo te la voy a pasar en el archivo, aunque imagino que tú la tienes, pero si no la tienes, igual yo te la voy a pasar allí junto con el resto de los documentos, pues, correspondientes al proyecto, tal que tú lo tengas allí como soporte. Esto más o menos, Ok. red de distribución de agua, está como al final. ¿En qué parte menciona eso que mínimo es 0.6? Te lo voy a mostrar. A ver, vamos a abrirlo de una vez para que lo veas. RN actualizado. Vamos a abrirlo para mostrarte. Debe estar por aquí por el final. Vamos a ver por aquí. Cuestión de que lo leas. A ver, por eso te lo coloqué allá, pero vamos a buscártelo aquí para que veas la página donde está. Y bueno, siempre es importante cumplir las normas, los profesores también lo piden. De pronto no te lo comentan, pero de pronto sí, ¿no? Y hay que cubrirse las espaldas, ¿no? A ver, creo que es acá. Dice red de distribución. Ok, más o menos la página es la 127. Ahí está, página 127. Y aquí dan algunas normas establecidas, ¿no? En el ítem F dice, bien, para el cálculo de diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será 0.6 metros sobre segundo y la velocidad máxima según la tabla siguiente. ¿Ok? Y te dice, si es tubería de media pulgada, 1.90, si es tubería de 3/4, 2.20. Eso para la descarga, pues, para la salida. ¿Sí? Ok, ok. Y aquí Ajá. establecen, entonces, tú lo puedes leer allí. Ya, Bien, listo, listo. Ok. ahí está. Vamos entonces a seguir por acá. Aquí te lo coloqué de todos modos, ¿bien? Como soporte. Puntos de distribución de agua en el poblado. Aquí pues ya se hicieron en el Google Earth, en el navegador y en el Pro, pues, en el programa descargado. Acá están las diferentes cotas de los diferentes puntos. Ya tú sabes cómo manejarlo. Bien, ahí está como soporte. Como tú vas a tener estos archivos, si quieres tomar otras capturas que te parezcan mejor o hacer algo, ya lo puedes hacer, pues vas a tener el archivo en tu mano. Claro, Cálculo claro. de distancia aproximada entre puntos se hizo, ¿ok? Se tomaron las medidas entre los puntos aproximadamente. Consideraciones iniciales de datos en el tanque, nivel inicial, nivel máximo, diámetro y cota, que es lo que pide Panet. Bien. Consideraciones iniciales para la red de tuberías. Iniciamos con una tubería de 3 pulgadas y las ramificaciones se ajustan para cumplir con los requisitos, ¿no? Como se establecieron 20 puntos de distribución de agua, entonces Ah, establecimos 0.25 para cada uno. una consulta. Dígame, En la PPT-13. dígame, le escucho. En la número 13, en la PPT-13. En la 13 acá. Sí, esos Los, son ese es el dato del tanque, ¿no? Nivel claro, inicial sí. 6, Ujú. nivel máximo 7. Ahí me dijo que aumentó uno, ¿no? Sí, aumenté uno, sí. Diámetro 3 es del tanque. Del tanque, claro. Ya, y cota 20. Ya, listo, listo. El siguiente, el La base del siguiente. tanque, sí. Estos son los datos que se va a ingresar a IPANET. Ok, ok. Ya. Ahí está. Eh, Ahí, ¿por qué considero tubería principal de 3 pulgadas? ¿Por qué no uno de mayor, tal vez? Porque las velocidades aumentan mucho y aumentan las pérdidas. Ah, es por eso, más que Claro, todo. ¿Y sí. por qué, o sea, ¿y por qué 3 y no 2 o no Si sé? es, si es menos, aumentan mucho las velocidades y aumentan mucho las pérdidas. Y si es más, disminuyen mucho las velocidades y se gasta, o sea, a nivel de ingeniería nosotros siempre tratamos de que sea la más pequeña posible para económicamente gastar menos.
El proyecto tiene que ser lo más óptimo, no solamente pensando en el diseño, sino también en la economía. Así que tú buscas el menor diámetro posible. Ok, ok. ¿Ves? Entonces, Entonces, y 10 es claro, mucho. 10 es mucho porque no es necesario que sea tan gruesa la tubería. Y claro, 2 pero es muy poco porque aumentan mucho las velocidades y aumentan mucho las pérdidas. ¿y por qué consideró exactamente 3? O sea, ¿no hay un cálculo estimado de cómo le salió 3? No, hay que hacerla, porque lo que pasa es que como es un sistema completo, tú para eso utilizas EPANET. Con EPANET, Con tú EPANET digamos sí. que tanteas Ok, ok. los diámetros, ¿sí me entiendes? Ok, ok. En Porque EPANET lo hizo eso. claro, tú comienzas asumiendo un diámetro y ves si te da presiones negativas, si las velocidades Ok, dan muy ok. altas y en función de eso vas trabajando. Si lo hicieras a Ok. mano fuese más complicado porque tú asumes un valor y recalculas todo y en el momento que te encuentras con una presión negativa, entonces tienes que empezar de nuevo. Ok, Prepanet ok. te ahorra eso, pues. Te permite hacer el Listo. cambio de forma muy rápida. Tú haces el cambio, le das correr al programa y el programa te dice si está bien o no. Ok, ok. ¿Ves? Listo, Para listo. eso utilizamos la herramienta esta de EPANET, para poder hacer ese cálculo, ese tanteo mucho más rápido. Hacerlo a mano sería más complicado, porque imagínate, tú asumes al inicio un diámetro y si no era, entonces te toca dañar todo lo que hiciste a mano y volver a empezar. Ok, ok, ingeniero. Todo claro hasta ahí. Recuerda que acá en lo que es mecánica de fluidos se utiliza mucho lo que son las iteraciones, los tanteos, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Esos 20 puntos de distribución Podrían ser son, más, pero como es algo representativo, veámoslo de esta manera. Nosotros si quisiéramos hacer algo real y tenemos 300 casas, deberíamos colocar 300 puntos. ¿Sí me entiendes? ok, ok, claro. Pero no vamos a colocar 300 puntos. Es simplemente una forma de mostrar que sí sabes cómo hacer la distribución, ¿verdad? Sabes cómo hacerlo y te estás colocando 20 puntos representativos de la zona. Siempre Ok. buscando, Lo siempre real sería, buscando, ajá, sí, siempre lo buscando que real. esos puntos estén en, digamos, la calle principal y que las ramificaciones lleguen hasta los extremos del poblado. Ok. O sea, si hay 200 200 casas, tengo que hacer, sí, en lo real sería 200 puntos de distribución. Claro, cada toma Ok. de cada casa es un punto, Ok, ok. ¿ves? Eso sería directo, directo. No, no habría otro punto adicional, nada. Todo depende, por lo menos, hay consideraciones que hacer. Por ejemplo, si hay alguna, por lo menos, si hay alguna toma en la calle, alguna plaza donde se vaya a regar, Ajá, por ejemplo, cultivo. hay un estadio ahí, creo que es un estadio o no sé qué es, en la parte final del Ajá, mapa. por allí, creo que, no sé si es un estadio, parece como algo abandonado, no se logra visualizar bien. Sí, entonces para ese punto, de ahí, ahí veo que llega un punto al final. Entonces de esa toma normal, puede abastecer, pues, ¿no? Exactamente, si como son 20 puntos representativos, digamos que de esos puntos podrían, qué sé yo, ramificarse algunos más, o sea, en la realidad, ¿no? Ok, Pero ok, recuerda que este es un proyecto micro, o sea, nunca vamos a llegar a lo real, a colocar los 300, los 200 puntos, en realidad no. ok, ok. Listo, listo, ingeniero. Es Listo. representativo, es representativo. 5 litros por segundo, ¿no? Luego es importante revisar las unidades de Panet. Fíjate, acá me dice, los diámetros de las tuberías deben ser introducidos en milímetros, el diámetro del tanque en metros, las alturas en metros, el caudal en litros por segundo, factor de fricción adimensional, altura hidráulica en metros, longitud en metros, coeficiente de pérdida adimensional, potencia en kilovatios o kilowatts y la presión en metros. O sea, él te va a dar la presión en metros. ¿Ves? Estas son las unidades con las que EPANET trabaja. Es importante saber porque vas a introducir datos en EPANET y tienes que saber en qué unidades vas a introducir los datos y en qué unidades él te va a dar la solución. Ingeniero, una consulta, la página 14. A ver, Disculpe, sí, sí. aquí está. De los 5 litros por segundo, ese es lo que sacó de la población, ¿verdad? Claro, O, sí, por supuesto. Recuerda que nos dio aproximadamente 2. Lo llevamos a 5 para garantizar
que en el tiempo, incluso si se duplicara la población, ¿verdad? En Sí, sí. 20 años, igual ese sistema seguiría funcionando. Ok, ok. ¿Ves? Si tú quieres menos, tú simplemente en el tanque, pues colocarías una válvula, una llave y la cerrarías. O sea, no la abres completamente. ¿Ves? La abrirías parcialmente y así tienes menos. Si no necesitas los 5 litros por segundo actualmente. Pero a medida que vaya creciendo la población, tú la puedes ir abriendo. ¿Ves? Y este Ok, sistema funcionaría en el tiempo, 20 años, qué sé yo. 2 generaciones más, no sé, algo así. ok, ok. Listo, listo. Eso. Ok, y luego entonces montamos nuestro sistema en EPANET. Fíjate, ¿qué pasó con EPANET? Tuvimos que colocar nuestra red, como lo pudimos ver acá, es en ascenso, ¿verdad? Fíjate que es en ascenso, comenzamos subiendo, 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 subiendo. Resulta que los 20 metros del tanque no fueron suficientes para llegar hasta la parte más alta. Los 20 metros más los 5 o 6 metros de agua del tanque, porque recuérdate que nosotros buscamos el nivel de agua, no Ujú. fueron suficientes para llegar hasta la parte más alta. Entonces, pues podríamos construir una torre más alta, pero fíjate que 20 metros ya es bastante alto, ¿no? Más metros, no sé, como mucho. ¿Qué hacemos entonces? Colocamos una bomba, pero la bomba ya no sería una bomba potente. Con una bomba de medio HP sería suficiente para que llegara a buena presión, incluso a los puntos más alejados. Ok, ok. Entonces acá en la base del tanque colocamos una bomba de medio HP. Y con eso completamos la distribución, va a llegar a todos los lugares. Sin esta bomba no llegaríamos. Se queda como a mitad de camino, hasta allí llegan las presiones, comienzan las presiones negativas y el agua no llegaría al final. Colocamos una bomba de medio HP, no es mucho, es una bomba pequeña, pero es suficiente para terminar de alcanzar la cota que se necesita, la energía necesaria para cubrir toda la distribución de nuestro sistema. Y ahí no se podría haber aumentado la potencia en las otras bombas anteriores. No, porque esto que está acá, Ese es estas solo bombas, es para para llenar el llegar solo al tanque. tanque, ¿no? Al tanque, Exactamente. no. Ah, claro, claro, claro. Claro, Tienes esto llena razón. el tanque y recuerda que en el tanque ya no está hermético, no está hermético, sino que hay una tapa donde tú la abres para hacer mantenimiento, que no está sellada de forma hermética al vacío, no está este, hermética, como te estaba comentando, y entonces allí, cuando descarga el agua en el tanque, ya vuelve a existir la presión atmosférica normal. Y de acá del tanque hacia la distribución sería entonces otro sistema. Son como dos sistemas separados. Ok, ok. Bueno, entonces, dicho eso, nosotros corrimos la simulación, ¿ok? Y Ujú. nos dio exitosa. Sin la bomba no llegaban, daban presiones negativas. Colocamos la bombita de medio HP, probé con una, probé con dos, muy grande. Lo mínimo, medio HP fue suficiente. Fíjate que acá se ve presión y caudal. La presión, recuerda que me la están dando acá en EPANET en metros. Entonces fíjate que en los puntos más alejados ya me está dando 2.35, 3.17 metros de columna de agua, ¿ves? Entonces, con esta bombita de medio HP ya llega el agua a todo nuestro sistema. Acá Y podemos ver según, también en este diagrama, podemos ver los caudales. Fíjate los caudales. De lo que es el embalse hasta el tanque tenemos un caudal de 5.92 y nosotros necesitamos uno de 5, así que el tanque se va a llenar, incluso si estuvieran funcionando, estuvieran tomando los 5 litros por segundo del tanque, igual el tanque seguiría llenándose, porque el caudal de entrada al tanque es 5.92, es mayor al solicitado. ok, ok. ¿Ves? Entonces acá del embalse vienen 5.92, se está llenando el tanque, y de acá la máxima demanda sería 5, suponiendo que todos los puntos estuvieran abiertos, sería de 5 y es menor a lo que se está proporcionando. Eso nos da la garantía de que ese tanque siempre va a estar lleno. Incluso las bombas pueden descansar, porque cuando el tanque se llena, ellas descansan. Debe haber un sistema allí, un flotador, que me dice cuando el tanque alcanzó
su nivel máximo, ellas se apagaron. Hasta que él baja hasta un nivel y ellas se vuelven a encender para volver a llenar. ¿Qué tiempo mínimo tarda en llegar hasta al último mayor punto? Tiempo. Ajá. Bueno, en realidad el tiempo no es algo que nosotros hayamos sacado acá. Recuerda que esto depende, ¿no? Depende de, por lo menos estás acá en un punto en una casa, abrieron el grifo y lo utilizaron y lo cerraron. En otro punto abrieron el grifo y lo cerraron. Suponte que el día domingo todas las mujeres del hogar están lavando su ropa y todas tengan el grifo abierto. Supone que en ese momento estén todo el caudal de demanda siendo solicitado, pero por lo general no es así. Digamos que nosotros acá en este diseño estamos trabajando con el caudal máximo. ¿Qué quiero decir con Ujú. esto? Quiero decir que si cubre el máximo va a cubrir cualquiera menor a ese. ¿Me Ok, entiendes? ok. Entonces, el No, tiempo que tarda en realidad no es así, porque podría estar abierto el último y todos los demás cerrados en determinado momento. ¿Sí me entiendes? Después que las no, tuberías no. se llenen de agua, el agua va a estar allí. Tú cierras tu grifo y el agua va a estar allí. Cuando lo abras, el agua va a salir. ¿Sí me entiendes? Inmediatamente. No es que Claro, comience a claro. salir del tanque hasta llegar a la casa. El agua está allí en la tubería. Tú la abres y sale inmediatamente. ¿Y cómo sería el cálculo, por ejemplo, si en el punto más lejano creo que es el tramo, ya el L, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ahí, entonces, todo lo que está en azulito son los caudales, ¿verdad? Claro, sí. Y presiones. También hay presiones acá. Recuerda que las presiones están en los nodos y los caudales están en las líneas. Ya, entonces, ¿y cómo sabría, o menos que el caudal baje? Ya no sería 5. O sea, lo que pasa es que este 5 es el máximo. Ajá, Suponte que todos los puntos estén con sus grifos abiertos. ya, Supongamos eso. Que todos los puntos estén con sus grifos abiertos. Ah, tendríamos entonces una demanda de 5. Pero ¿todos van a estar abiertos a la vez? Probablemente no. claro, ajá, probablemente, sí. Probablemente no. Estos 5 es en caso de que todos los puntos estén abiertos. Ok, ok. Si algún punto, o sea, estas tuberías van a estar llenas de agua 24/7, tal que tú abras el grifo y salga el agua inmediatamente. Ah, sí, claro, claro. ¿Sí Sí, me entiendes? sí, Estas tuberías sí, están sí. llenas de agua todo el tiempo. Es más, en el hogar, en tu casa, tú abres el grifo y inmediatamente sale el agua. Tú no esperas a que el agua baje del tanque. El agua está allí, esperando a que tú abras el grifo para salir. Sale porque el nivel de presión siempre está positivo, de tal modo de que cuando tú abras, salga el agua. Ok, ok. Todo claro, ingeniero, ¿Me todo claro. entiendes la idea, no? Sí, 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 sí. Ok. Ajá. Luego acá tenemos otro donde se pueden ver las velocidades. ¿Ok? Velocidades en cada tramo. Tenemos otro por acá. Yo te hice un bosquejo. Este fue el diagrama que hice a mano. Ya. Normalmente hago un diagrama a mano donde coloco las cosas más importantes, ¿no? Por lo menos la tubería de 76.2 la coloqué en rojo. ¿Ok? Luego la de 50.8 milímetros la coloqué en naranja. La de 25.4 en amarillo. La de 38.1 en verde. Acá está la línea de energía. Comenzamos en la toma, hay una pérdida, la bomba sube, pérdida, la bomba sube, llegamos al tanque. Ok, acá se libera la presión porque ya entramos otra vez a la presión atmosférica, así que pum, volvemos a subir al nivel o cota del fluido que existe en ese momento y de allí entonces otra vez las pérdidas a través de la red de distribución. Acá está Ah, y ok, aquí están las ok. cotas que te coloqué y las longitudes de cada una de las tuberías, Y más o esas, menos y cómo se esas, toman. esas Lo puedes pérdidas, tomar. Dígame. disculpe, esa pérdida solo se da en la tubería principal. Sí, esta sería la tubería principal, sí. En las Esta sería la tubería ramificaciones, principal. no se dan las pérdidas. Sí se dan pérdidas, pero digamos que cada vez que tú haces un desvío, necesitas como otra línea de energía. ¿Sí me entiendes? Ajá, claro, claro. En Ajá. realidad tú Ya estimas las lo, pérdidas en la principal y de pronto en esta, que sería la más larga, si cubre eso, las demás también las cubre. ¿Sí me entiendes? claro, claro. Ajá, sí, sí. Ok.
Por acá tenemos presiones y caudales en mapa. Se puede observar que en el tanque llega en 5.92, como ya te había comentado, y del tanque salen 5, así que garantiza que el tanque siempre va a estar lleno, como te había comentado. En este podemos ver caudal y presión. En este podemos ver presiones y velocidades. Por acá tenemos las tablas, los resultados tabulados. Nudo a nudo, me da cota, demanda, altura, presión de cada uno de los puntos. Por acá tenemos las líneas, longitud, diámetro, rugosidad, caudal, velocidad, pérdidas unitarias, factor de fricción de cada uno. Ok, estos son ya resultados que da EPANET. Por acá tenemos demanda y velocidades. Y acá llegamos a la parte entonces. Bueno, nosotros, ¿qué pasó? Nosotros hicimos nuestra simulación en EPANET y EPANET nos dio bien. ¿Ok? Ya no vamos a retrabajar a mano, sino que EPANET nos dio esa ventaja. Ahora, de todos modos, de manera didáctica, yo quiero saber si EPANET está haciendo bien su trabajo. Aunque sabemos que lo está haciendo, ¿no? Pero como es algo didáctico a nivel académico, nosotros a mano queremos demostrar que nosotros sabemos cómo se calcula, ¿no? Y que lo podemos hacer incluso si no tuviésemos EPANET. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos hacerlo en Excel. Y eso fue lo que hicimos acá. En Excel tomamos los datos, ¿ok? Le colocamos nombre a los nodos, la cota, colocamos la demanda, datos de las bombas, datos del tanque, para las líneas longitud, diámetro, en milímetros, en metros, y la rugosidad y los caudales. ¿Ok? Esta es tubería PVC, así que 0.0015. Estos son los datos de entrada de Excel. ¿Qué vamos a hacer en Excel? Vamos a calcular primero el factor de fricción. La fórmula ya la conocemos, de hecho la utilizamos en el cálculo de la bomba para energía. Sabemos que es factor de fricción por longitud sobre diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Lo que es la pérdida. Y el factor de fricción por Colebrook o por Swamy-James. Cabe destacar que de hecho EPANET utiliza Swamy-James, no utiliza Colebrook. ¿Ok? Él utiliza Swamy-James, que es una ecuación explícita, no es como la de Colebrook, que es iterativa. Pero incluso si lo hacemos por Colebrook da valores, pues Swamy-James y Colebrook dentro de cierto rango, en los rangos que estamos trabajando, dan valores muy parecidos. Tenemos entonces acá el diámetro, el caudal, el diámetro acá está en milímetros, acá el diámetro está en metros, el área en metros cuadrados, el caudal en metros cúbicos. Recuerda que estamos trabajando en litros por segundo, lo llevamos a metros cúbicos. La velocidad en metros sobre segundo, la viscosidad cinemática. Y aquí tengo que revisar esto. Creo que se cambiaron unos valores acá. Yo los cambié ahorita antes de enviártelo. Ajá. El número de Reynolds, la rugosidad, la rugosidad relativa y calculamos el factor de fricción. Estos valores cotejan con los de EPANET. Ok, eso lo puedes verificar. Ajá, y tenemos por acá, ¿verdad? Lo que es el cálculo de las pérdidas. Ya conocido el factor de fricción que calculamos en el paso anterior, ¿verdad? Conocida la velocidad, el factor de fricción, la longitud, la gravedad, el diámetro. Podemos entonces nosotros estimar lo que son las pérdidas. Y lo que da EPANET son pérdidas unitarias. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de pérdidas unitarias? Bueno, si yo las pérdidas de un tramo la divido entre la longitud del tramo, pues tengo las pérdidas unitarias, es decir, las pérdidas por metro. Pero EPANET me las da en metros sobre kilómetros. Entonces, bueno, divido las pérdidas que están en metros entre los kilómetros de tubería. Y me dan entonces lo que son las pérdidas unitarias. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Ok. Ajá. Acá pues está lo que te había dicho, las pérdidas por accesorios son despreciables, sin embargo EPANET, lo que son las T y los codos, él hace el cálculo. Él hace el cálculo cuando uno hace las conexiones según la distribución de los nodos, él hace los cálculos. ¿Ok? Pero en realidad no afectan para nada lo que son los valores totales de las pérdidas. Ajá. La línea de energía, desde el embalse hasta el tanque. Yo te la coloqué acá en Excel, está hecha, ¿no? Los 107 metros iniciales, las pérdidas, luego la bomba,
y te coloqué acá, mira. La toma, que es el embalse, antes de la bomba, después de la bomba 1, antes de la bomba 2, después de la bomba 2 y antes de la salida del tanque. Porque sabemos que ya cuando sale, sale a la presión atmosférica. ¿Ok? Ujú, sí. Entonces acá está. Y estas serían las pérdidas en cada tramo. Mira, en cada tramo tenemos una pérdida de 15.43. ¿Ok? Y acá estaría lo que es la línea de energía. ¿Está en Excel? Ahí Y, está. una consulta. Dígame. ¿Y las pérdidas por accesorios? No se calcularon acá, como te comenté, comparada con las pérdidas por fricción, son despreciables. Si son despreciables, es un cálculo que en realidad no es necesario, porque no afectan en realidad el resultado, porque está en el orden del tercer decimal, lo que son las pérdidas por accesorio. Ok, O sea, no ok. afectaría en realidad lo que es el diagrama como tal. Pero sí hay una comparación ahí, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Al final, al final Claro. la comparación. De las pérdidas por accesorio en realidad no. O sea, como de hecho los datos, lo que estamos haciendo es una verificación de los datos obtenidos de Panet a través de Excel, entonces nosotros hacemos la verificación, pero después tomamos los datos de Panet. Ok, ok. ¿Sí me entiendes? Sí, Estamos sí. haciendo una verificación por Excel de los datos de Panet, pero igual, como resultado, tomamos los datos de Panet. Ya, ok. Listo, ingeniero. Ya. Entonces, bueno, acá tenemos, yo te coloqué acá, mira, del tanque por la línea principal y la otra línea que es la más larga sería esta. Te la coloqué en amarillo, los recorridos de las líneas de energía. ¿Ok? Ok. Y aquí estaría Ujú. entonces el tanque, aquí está antes y después de de la bomba de medio HP y el resto de la línea de energía para las distribuciones en las direcciones que se muestran. Ok, cálculo de energía. Luego viene lo que es la cantidad de movimiento. Eh, Resolvemos un nodo paso a paso como ejemplo y después el resto de los nodos los calculamos en Excel. Fíjate por lo menos el nudo D. De EPANET podemos tomar lo que son velocidades, presión, caudal, diámetro. Son cosas que podemos tomar de panel. Mira, para el nodo D acá estoy tomando capturas de panel. Asumimos en el sistema de referencia que X va en dirección del flujo. Como el flujo va de derecha a izquierda, por eso asumí X en esa dirección, para facilitar a nivel de signo los cálculos, no estar colocando negativo, negativo, negativo. Ok. Bueno, tenemos cuatro posibles direcciones que son X positiva, X negativa, Y positiva y Y negativa. Esas son las cuatro posibilidades. Entonces nosotros lo que tenemos que observar es cuál es la velocidad en esos cuatro sentidos, cuál es el diámetro en esos cuatro sentidos, cuál es el caudal en esos cuatro sentidos y de hecho cuál es la fuerza en esos cuatro sentidos. Recordemos que la fuerza es presión por área. La presión del nudo es la misma, ¿verdad? La presión del nudo es la misma, pero si los diámetros cambian, entonces las fuerzas serían diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Las fuerzas son presión por área. Entonces fíjate en este caso, los diámetros son a la izquierda 50.8 milímetros, a la derecha 76.2 y hacia abajo 19.05. Entonces, aunque la presión es la misma en el nodo, las fuerzas serían diferentes, ¿cierto? Porque Sí, la sí. fuerza es presión por área. Ujú. Si el área cambia, cambia la fuerza, a pesar de que la presión es la misma. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, para este nodo, observamos cuáles son las velocidades en las entradas y las velocidades en la salida, los caudales en las entradas y los caudales en la salida, las fuerzas en las entradas y las fuerzas en la salida. ¿Ok? Ujú. Acá están los datos escritos, pero se ve mucho más rápido en lo que es el gráfico, ¿no? Hacemos un gráfico del nudo D, sería el nudo de nuestro volumen de control, que viene a ser Ujú. este señor que está acá. Vamos a colocarle acá línea roja punteada para que lo veamos bien. Sí, la línea de control es la parte, la parte bordeada. Sí, Sí, sí. sí, este. Ajá. Vamos a colocarle así. Ese sería nuestro volumen de control, nuestro nudo. Mm, Tenemos sí. una velocidad de entrada, una velocidad y dos velocidades de salida. ¿Ok? Una velocidad de entrada y dos velocidades de salida. ¿Ok? Ok, ok. Ese, La ese, entrada acá está en dirección de X ok, hacia la ok. izquierda, positiva. La salida acá también está positiva y esta está en dirección de Y.
las fuerzas siempre son perpendiculares a nuestro volumen de control. Por lo menos, mira esta fuerza. Esta fuerza de entrada va hacia adentro del volumen de control, pero esta fuerza que está acá va hacia adentro del volumen de control, ¿ves? Y esta que está abajo va hacia adentro del volumen de control. Así siempre son las fuerzas. Que eso me imagino que Mm, ya lo estás estudiando, lo viste en los temas que has estado estudiando en estos días, ¿no? sí, sí. Okay. Tenemos la velocidad y el caudal de cada una. Entradas y salidas, acá tenemos entonces en el gráfico, se puede ver claramente. Y acá están los datos de donde obtuvimos esto. Y representamos nuestro sistema de referencia. Dicho eso, para ese nudo, entonces yo hago los cálculos. Acá está mi sistema. Voy a calcular la reacción en X y la reacción en Y. ¿Okay? Ujú. Entonces, lo que hacemos es aplicar la fórmula de cantidad de movimiento, ¿no? La forma más simple de decirlo es así. Fuerzas de reacción y de presión deben ser iguales a la diferencia de las cantidades de movimiento, ¿no? Aquí está la fórmula larga. ¿Okay? Imagino que por teoría ya te han explicado en qué consiste esta fórmula. Pero básicamente nosotros lo que hacemos es, para que se entienda, fuerzas de reacción eh, y de presión deben ser iguales a la diferencia de la cantidad de movimiento según el signo de las velocidades y las direcciones, ¿no? Entonces aquí está hecho paso a paso, ¿no? Sería, bueno, Rx, fíjate que está en dirección positiva, porque así asumí mi sistema de referencia, hacia la izquierda positiva. Luego estaría menos 583.9, que sería la fuerza que está acá. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Más 1313.9, que sería esta que está acá. En dirección de X estamos trabajando, así que nada tiene que ver esta de Y. Debe ser Ujú. igual a la densidad por el caudal por la velocidad de salida. ¿Ok? En dirección de X, que sería 2.10. Menos densidad por el caudal por la velocidad de entrada en dirección de X, que sería esta. Fíjate que tanto el caudal como las velocidades en la entrada y en la salida son diferentes. Sustituimos y nos da entonces el valor de la reacción en X. Y para la reacción en Y sería parecido. RY sería dirección positiva más 82.1 debe ser igual a densidad por caudal por velocidad en la salida menos caudal por velocidad por densidad en la entrada, pero en dirección de Y no hay entrada, entonces ahí sería 0. Y nos da este valor para RY. Luego la fuerza resultante, pues por teorema de Pitágoras, sería el cuadrado de cada uno de ellos, la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de ellos. Esto lo Ujú. hicimos para un nodo y luego esto lo vamos a replicar para todos los otros nodos. ¿Ok? ¿Qué Ok. necesitamos? Necesitamos mapa de diámetros, donde me muestre el diámetro de cada una de las tuberías. Necesitaríamos mapa de velocidades, para saber la velocidad de entrada y salida en cada uno de los nodos. Necesitaríamos mapa de caudales y necesitaríamos mapa de presiones. Aquí tenemos todos los mapas, pero no podemos trabajar directamente con los mapas, así que esos mapas los llevamos a una tabla. En la tabla nosotros vamos a señalar lo que es entradas y salidas y vamos a señalar, vamos a mostrarte acá en cada una de las direcciones. Esto está en Excel, lo puedes revisar con más calma. Entrada en X positivo, entrada en X negativo, entrada en Y positivo, entrada en Y negativo. Se llenan solamente donde hay entradas, por lo menos en este caso solamente hay entradas en X positivo y las demás serían 0 porque no hay entradas en esas direcciones. Y para las salidas igual, llenamos solamente los espacios donde hay salidas. ¿Ves? Ujú. Esto sería lo que está en los mapas, pero tabulado. Además de eso, lo hacemos también para las presiones. Nos vamos nudo por nudo, observamos la presión. Recuerda que la presión EPANET nos las da en metros. Entonces, con el peso específico del agua la llevamos a pascales. Y luego señalamos las direcciones, los diámetros en las diferentes direcciones. Arriba, abajo, izquierda a la derecha, los diferentes diámetros que hay. Y luego calculamos las áreas con esos diámetros. Y luego entonces calculamos la fuerza, ya que es presión por área. Calculamos la fuerza en cada una de las direcciones. Obtenido eso, entonces nosotros aplicamos la ecuación de cantidad de movimiento para encontrar, así como lo hicimos con el nudo D, así como lo hicimos para el nudo D, que aquí están los resultados, lo hacemos para cada nudo.
aplicamos la ecuación de cantidad de movimiento y tenemos entonces la fuerza resultante de cada uno de los nudos. ¿Se entiende? Y esos, Básicamente, y esos esta tabla es valores, la que te estaban pidiendo en el trabajo. ajá, y esos valores de las reacciones, ¿qué indican en realidad? Indican la fuerza que van a soportar las uniones, pues. Tú sabes que cuando tú tienes por lo menos una unión, esa unión debe estar en algún sitio, soportada, ¿no? Claro, Si está bajo tierra, por ejemplo, que es la mayoría de los casos, toda esa fuerza la está soportando la tierra. Pero claro, si ajá. fuese superficial y la tuviese sostenida en algo, esa unión allí, ese soporte, estaría soportando esa fuerza. Ok, ok. Si, por Mm, ejemplo, las fuerzas fuesen demasiado grandes, nosotros tendríamos que calcular pues, el esfuerzo cortante, el esfuerzo axial, el momento sobre el material, como lo hacemos en resistencia de materiales, y ver si ese material soporta esa fuerza. Y Por seleccionar qué ejemplo, material utilizar. Si podríamos utilizar aluminio, madera, acero, y ver qué material sería el más adecuado que soporte esa fuerza. Pero ya y en sería este otro estudio. caso, por ejemplo, en el nodo C, el 0 punto, ¿a partir de qué rango tiene que ser permitible? No, aquí no se hace ese estudio, porque ese estudio ya corresponde a resistencia de materiales, no es algo que corresponde a mecánica de fluido. Ahí no tiene nada, o sea, ahí no tiene nada que ver con lo que es el turbulento, si No, porque esto es fuerza que soporta el metal. ok, ok, listo, listo. ¿Me entiendes? Son Mm, las fuerzas, sí, claro, hay unas fuerzas allí que son por presión, por flujo, el peso del agua, etcétera, el peso de la misma tubería, y debe haber un soporte de metal que está resistiendo esa fuerza. Pero como te dije, por ejemplo, si esta tubería estuviera bajo tierra, que por lo general es lo que se hace, se colocan las tuberías bajo tierra, toda esa carga, toda esa fuerza la está soportando el suelo, ¿me entiendes? sí, 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 Porque sí. está lleno de tierra, pues está sobre la tierra y está cubierto de tierra. Toda esa fuerza la está soportando la tierra. Ok, ok, En este sí, más caso, a claro. nivel académico, solamente estamos calculando cuál sería la fuerza en cada uno de los nodos. Ya, listo, listo, ingeniero. Bien. Bueno, luego va a la parte de análisis dimensional. Acá está la información más importante, las unidades que corresponden a cada una de las propiedades, velocidad, aceleración, los números adimensionales más importantes. ¿Ok? Te lo coloco acá a nivel teórico. Ya. Bien. Por acá utilizamos el teorema de Pi de Buckingham para encontrar los números adimensionales. ¿Ok? Ya. Utilicé la variable fuerza, gravedad, longitud, densidad, viscosidad, velocidad. Esto es libre en realidad. Las variables se pueden utilizar de diferentes maneras. O sea, tú puedes seleccionar diferentes variables. Podría agregar esto, aunque en realidad el proyecto no te lo está pidiendo. Creo que el proyecto te pide directamente trabajar con el número de Reynolds. Ok, pero estaría acá adicional, ¿no? Acá nosotros en el teorema de Pi-Buckingham podemos llegar a la conclusión de que utilizando estas variables obtenemos el número adimensional de Reynolds, que sería acá. Este que está acá sería el número adimensional de Reynolds. Y está el estudio, ¿no? De cómo se hace. Fuerza, Sí. gravedad, cada una de las unidades, la cantidad de grupos pi adimensionales, las variables a repetir, que en este caso fueron longitud, viscosidad y velocidad, y los números adimensionales a los que se llega. De todos modos, nosotros vamos a utilizar el número de Reynolds porque el proyecto de hecho pide el número de Reynolds. Como en este caso, nuestro modelo y nuestro prototipo van a trabajar con agua, con el mismo tipo de agua, entonces lo que es la viscosidad cinemática, pues se eliminaría, se cancelaría, porque si son iguales, pues se cancelan, ¿no? Va a ser el mismo valor tanto en el modelo como en el prototipo. Y tendríamos entonces que la velocidad del modelo va a ser igual a la velocidad del prototipo por la longitud del prototipo sobre la longitud del modelo. Donde la longitud del prototipo y longitud del modelo vienen a ser la escala, ¿no? Bien. Dicho eso, pues nosotros tomamos de los resultados con los que ya hemos venido trabajando el diámetro, la velocidad, la longitud y el caudal. Y básicamente lo que hacemos es
hacer un cambio de escala, ¿no? Por ejemplo, acá está la escala de 50. Fíjate cuánto nos da el diámetro. Nos da que la tubería debe tener, por ejemplo, 1.52 milímetros de diámetro. Ahora aquí con escala 50, que es la escala que sugiere el proyecto para iniciar, yo te pregunto, ¿será que nosotros podemos trabajar con una tubería de 1.52 milímetros de diámetro? No, pues, Es muy pequeña. sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros igual hacemos sensibilidad para diferentes escalas. Le colocamos la escala de 30 y a ver cuánto nos da la de 30. Nos da 2.54 milímetros de diámetro. Todavía 2 milímetros y medio sigue siendo muy pequeña. Escala 1.30 no sería entonces. Escala 1.10 nos está dando 7 milímetros de diámetro. Podría ser aceptable, 7 milímetros de diámetro. Sin embargo, Ujú. yo hice una más y nos da 15 milímetros de diámetro. Recuerda que 15 milímetros es centímetro y medio. Yo creo que con una tubería de centímetro y medio podríamos trabajar mejor Sí. para lo que es la escala. Teniendo lo que es el diámetro, calculamos la velocidad. Fíjate que las velocidades me dan 6.62, también son valores aceptables. Las longitudes, ok. Ujú. La longitud sí, bueno, todavía está dando un poco alto porque 152, acá son 76, pero bueno, ya son los valores que están dando, ¿no? Y bueno, de allí las áreas y los caudales respectivos, ¿ok? Al sería entonces el cambio de escala. Ahí estaremos cubriendo todos los puntos que te han colocado en tu proyecto. Ok. Ok, vamos a darle acá a Sí, guardar. una consulta, Dime. ingeniero. En cuanto a la altura del tanque, Ujú. la altura que hay de las bombas, ¿sí lo llegó a colocar también, la altura de las bombas? En las líneas de energía, claro. Sí. Ajá, altura de las bombas. Acá, mira, acá está. La subida es por la bomba, ¿ves? Mira, línea de energía, pérdida, va bajando, la bomba sube. Aquí está la subida de la bomba. No, Pérdida no, va no, bajando, subida de la me bomba. re- o sea, me refiero a qué altura está la bomba. Ah, las bombas. Acá Ajá. está, mira. Esta bomba está a 113 metros y esta bomba está a 126 metros. Ese es por cálculo ya, ¿verdad? No, estos metros de... Esto es el terreno, ¿no? 126 metros en el terreno y 113 metros en el terreno. Ah, Ahora, considero eso. claro, sí, eso está todo considerado en el sistema, ¿no? Mira, en realidad para nuestro sistema, desde la toma hasta el tanque, lo que es de interés para nosotros es la energía que proporciona las bombas en realidad. Por lo menos acá Ujú. la bomba nos está dando un cabezal, a ver cuánto nos dio el cabezal de la bomba. Cabezal de la bomba nos dio, mira cuánto nos dio el cabezal de la bomba, 43.26 metros. Cada bomba Ya. va a tener una altura en metros de columna de agua de 26. Estos son metros de columna de agua de 43.26. ¿Qué significa esto? Que cuando el agua llega a la bomba, recibe esta cantidad de energía, como si eleváramos el agua 43 metros. Ah, ok, ok. Y es por eso que acá en la línea de energía, ¿verdad? Tú ves que acá hay pérdidas, van bajando. Pero cuando llega la bomba, sube 46 metros de columna de agua en energía, ¿ves? Y por eso puede seguir su recorrido. Acá hay otra pérdida y acá vuelve a subir 46 metros de energía. Y de allí entonces ya llega hasta el tanque. Si nosotros vamos a la línea de energía, fíjate que está acá. Aquí me muestra, mira. Está en 107, que es el que inicia. Pérdida. 91.52. Sube a 143. De ahí baja a 127. Sube a 179 y de allí llega al tanque. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Sí. Ahí llega el tanque. De todos modos, también se puede ver acá, mira, en el gráfico en el panel. 107, luego está antes de la bomba 91, después de la bomba 143, antes de la segunda bomba 127, después de la bomba 179 y al llegar al tanque 164. Aquí se puede ver en el diagrama de panel, lo puedes ver en el panel.
¿Qué consideraciones tomó para esto? Por ejemplo, el profesor siempre nos pide consideraciones, ¿no? Por ejemplo, que sea un flujo permanente, un flujo Claro, siempre uniforme asumimos flujo permanente e incompresible. Siempre. y uniforme. Sí, uniforme, permanente, incompresible. Sí, siempre, siempre. Ah, ok, ok, ok. Siempre, porque nosotros, de hecho acá no va a haber mucho problema porque solamente es agua. Mira, donde se complica un poco es cuando hay un flujo bifásico. En un flujo bifásico donde tienes líquido y gas, por ejemplo, en flujos de petróleo. El petróleo siempre libera gas. Entonces en la tubería nunca va a haber solamente líquido. Va a haber una parte líquida, va a haber diferentes densidades, va a haber gas y entonces ahí se complica el flujo. Pero cuando es solamente agua, en realidad no. Ok. Siempre asumimos flujo permanente, incompresible y esas son las condiciones siempre. No pasa nada. Y aquí en este proyecto solo se usó bombas solamente en serie, pues, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, es una sola tubería, una Ah, sola ok. línea. No hay necesidad de hacer dos líneas. En realidad no sería necesario como hacer una bifurcación o algo o tuberías paralelas o no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Porque sería pues gastar material innecesariamente. Estamos buscando economía. Es solamente llevar el agua desde el embalse hasta el tanque. No habría necesidad de aplicar un diseño más complejo. Para poder sacar la potencia teórica y real, solamente lo divido entre la eficiencia, pues, ¿no? Que Es está correcto, considerando sí, sí, después. sí, es correcto, sí. Estamos asumiendo una eficiencia del 70%. Entonces, esa es la eficiencia con la que estamos trabajando. Ah, ok, ok. Si tú colocas que la eficiencia es 100%, pues no le colocarías el 0.7 y obviamente te va a dar más. O sea, que la bomba te va a dar una mayor altura, pues. Pero sabemos que no es cierto, porque en realidad siempre, nunca se va a llegar al 100%. Nunca vamos a alcanzar las potencias o las energías ideales. Siempre hay pérdidas. Hay elementos incluso dentro de la bomba que generan pérdidas. Que eso ya son estudios más detallados de las pérdidas que se producen dentro del sistema de la bomba. Nosotros lo traducimos directamente en eficiencia. Los ingenieros mecánicos estudian incluso cómo es que se producen esas pérdidas dentro de la bomba. Ah, y una consulta. ¿Qué recomendaría, por ejemplo, si la altura del tanque sería en realidad cambiar la altura del tanque o cambiar las bombas? O, O sea, mira, si le colocamos al tanque por lo menos una altura de 12 metros, por ejemplo, entonces la bomba que está después del tanque tendría que ser, por ejemplo, de un HP, por decir algo. ok, ok. Porque hay que compensar, pues, la altura del Claro, fluido. ajá, Recuerda, por ejemplo, mira, pero en tema de costos, ¿qué recomendaría? ¿Cambios en las bombas o a ponerle mayor altura al tanque? no, 20 metros ya es muy alto, colocar un tanque más de 20 metros, mira, saca tú la cuenta, un piso son más o menos 3 metros, ¿cierto? Sí, Ah, ok, entonces 20 metros, ¿cuántos pisos serían? claro, claro. ¿Ves? Ajá. Son más o menos 7 pisos, o sea, ya es un tanque alto, le vas a colocar 30 metros, Por- no es Entonces, mucho. entonces, por eso, o sea, en costos sería, entonces, recomendaría el cambio en bombas. Claro, sí. Ah, Si ok. quieres hacer un tanque más bajo, por ejemplo, de 10 metros, de 12 metros, entonces colocarás una bomba de mayor potencia. Ok, ok. Listo, listo. Claro, Eso todo sería. claro. Eso ya sería. Ingeniero, una última pregunta. En el EPANET Dime. me comentó ese día que había colocado unos puntos antes y después Ajá, sí. en la Vamos a parte, abrirlo aquí un momentico para que. ajá, en la parte de la bomba. Sí. Recuerda que la bomba no tiene cota, o sea, perdón, no tiene longitud. La bomba no tiene longitud. Vamos a Ya. darle acá a correr. ¿Qué pasó aquí? A ver. Ta, 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 ta. Mm. Oye, pareciera que no fuese este, ya va. De pronto es que.
Ya, creo que era otro archivo ya. No, este no es.